probable no es necesariamente cierto, ni la verdad siempre es probable. Un concepto que Sigmund Freud escribió en uno de sus últimos libros, en Moisés y la religión monoteísta, un concepto que nos sirve para pensar y para presentarle en la continuidad de Génesis Bereshit la segunda parte del informe sobre psicoanálisis y judaísmo. El antisemitismo en la Europa culta y refinada de entonces comienza a aflorar con más fuerza que nunca. En Francia, el juicio por traición al capitán Dreyfus muestra el prejuicio de las sociedades del viejo continente hacia los judíos. Freud, que ya se ha afiliado a la organización judía Bnei Brit, Hijos del Pacto, escribe años más tarde que porque soy judío, me hallé siempre libre de muchos prejuicios que limitan a otros para usar su intelecto, y como judío estuve siempre preparado para pasar a la oposición y renunciar a ser parte de la compacta mayoría. Él tenía un contacto epistolar, eran vecinos con Teodoro Herzl, y una obra que él vio que se llamaba El Nuevo Gueto, una obra teatral, cuyo autor era Herzl, quedó muy impresionada y a raíz de eso tuvo un sueño que en la literatura psicoanalítica se conoce como el sueño de mi hijo el miope, en la cual él describe esa obra que vio, toda la impresión que le produjo, la inquietud por no poder dar una patria a los hijos. En fin, sería muy largo, nos llevaría mucho tiempo, pero sin la menor duda que el sionismo, las ideas de Herzl lo conmovieron mucho. A pesar de los prejuicios, el doctor Freud continúa analizando pacientes en la búsqueda de las verdades ocultas en el pasado de cada individuo, conversando con ellos para obtener, en sus palabras, las huellas de sus males. En 1899, y después de años de autoanálisis, Freud publica la célebre Interpretación de los sueños, punto de partida de la nueva ciencia psicológica. Hay en el judaísmo y también en el psicoanálisis una relación a la letra, a la palabra, que es de valor primordial. Hay como una creencia, una confianza en la palabra. Sabemos que a los judíos se los llama el pueblo del libro. El libro indica que hay alguna verdad que guarda la palabra, la letra, y que esa palabra, esa letra es a develar. En el judaísmo la relación con la letra es una relación esencial, casi constitutiva de su condición. Bueno, yo creo que cuando Freud nos invita a hacer una lectura del sueño, es decir, a no quedarnos fascinados por la imagen, sino encontrar que esa imagen no es más que, como en el jeroglífico egipcio, una manera de proponer letras, está inscrito en la mejor tradición judaica. La interpretación de los sueños indica que en eso que guarda el relato de un sueño hay una verdad que está oculta y que está pronta a develarse. La primera interpretación de los sueños aparece en la Biblia, aparece antes incluso de la interpretación de los sueños del faraón. El sueño de la escalera de Jacob es un sueño cuya interpretación es muy interesante. Además también posteriormente, ya Abulafia en el siglo XV o XVI decía que había que develar el alma humana y desatar lo que cerraba al alma humana. Es decir, que hacía una clara referencia a la posibilidad de penetrar la mente del ser humano a través de interpretar sus sueños. Durante las primeras décadas del siglo, Sigmund Freud se transforma en una eminencia. Comienzan a multiplicarse sus discípulos y famosos de esa época, como el músico Gustav Mahler y los escritores Stefan Zweig
o Thomas Mann acuden a consultarlo en su célebre consultorio vienés. En esa época aparecen otras obras fundamentales, Tótem y Tabú, que bucea en la raíz de la civilización humana y la psicología de las masas, fino análisis de la relación entre el líder carismático y un pueblo que se somete a su voluntad. En el prólogo a la edición hebrea, lo que dice es que si bien no ha tenido una relación frondosa, por ejemplo, con la religión judía o mismo con la lengua sacra, con el hebreo, él dice que está muy orgulloso de que ese libro sea traducido al hebreo. Y es más, ¿no?, en un modo muy particular que tiene Freud para transmitir sus pensamientos, dice, si alguien me preguntaría, pero ¿qué queda en usted de judío si no ha compartido no comparte con su pueblo estos elementos tan particulares? Y entonces dice, yo respondería, todavía quedan muchas cosas, quizás todo lo principal. Ya enfermo del cáncer que lo acompañaría hasta la muerte, Freud continúa progresando en su teoría y sus vínculos con el pueblo judío. Sostiene interesantes diálogos por correspondencia con Albert Einstein, con quien comparte su rechazo a las guerras y su temor ante el nazismo que comenzaba a asomarse. En 1925 envía un elogioso mensaje que es leído durante la inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde destaca que esta empresa es testimonio del desarrollo de nuestro pueblo, que se abre paso tras 2 milenios de infortunio. Sin embargo, su Austria natal no lo trata con la misma deferencia. Por temor a las represalias de sus vecinos nazis, Freud ni siquiera es nombrado en los periódicos vieneses. Su obra, El malestar en la cultura, sería trágicamente premonitoria de los tiempos que vendrían. En él escribe: la sociedad civilizada está perpetuamente amenazada por la desintegración a causa de esta hostilidad primaria de los hombres entre ellos. En 1933, y en medio de la ola irracional de antisemitismo que sacude a Europa, sus libros son quemados públicamente en las calles de Berlín y su propia casa asaltada por las hordas nazis. Finalmente, Freud tomará una triste y postergada decisión. En 1938 dejará Viena y se refugiará en Londres, donde dejará al mundo su última obra, Moisés y la religión monoteísta, fruto de una obsesión que lo acompañó durante su existencia. El libro Moisés y el monoteísmo fue escrito en un momento en que estaba arrasado todo por el poder nazi, expulsando y matando ya a los judíos. Y había que dejar, opinión personal mía, había que dejar a salvo la ciencia psicoanalítica, había que dejar a salvo los libros, no importara quién lo escribió. Había que salvar el libro, no importa quién lo haya escrito. La ciencia vale por sí misma. La única forma de que el psicoanálisis salvara es decir, no lo escribió un judío. La única forma de salvar las tablas de la ley era decir, Moisés fue egipcio, no fue judío. Pero dejen las tablas de la ley. Esa es mi visión personal de por qué Freud escribió eso. Pocos días después de iniciada la Segunda Guerra, Sigmund Freud fallece, habiendo dejado al mundo una herencia enorme. Miles de alumnos en todo el planeta continúan hoy los pasos de aquel hombre de carácter apagado y mente brillante que superó dolores, prejuicios y exilio con un solo objetivo: lograr que cada ser conozca su interior, continuando esa búsqueda incesante y llena de desafíos hasta el último instante de alegría. Creo que después de todo lo que aconteció, a pesar de que muchos lo cuestionan, el psicoanálisis sigue vivo porque es una nueva apuesta, una renovada apuesta, por supuesto laica y científica, a lo que significa el valor de la palabra, el valor del discurso, el valor de la lectura, de la escritura, del diálogo entre los seres humanos. Por eso creo que es muy importante hoy.